Buenos días tengan todos. Bienvenidos a esta quinta sesión del ciclo de conversatorio COVID-19 y la movilidad humana en el Perú. Distintas miradas, desafíos y oportunidades. El día de hoy vamos a conversar un poco con el señor Federico Agusti, representante del ACNUR en el Perú, sobre la cooperación internacional para la protección de migrantes, refugiados y solicitantes de refugio en medio de la pandemia COVID-19, retos y oportunidades. Sabemos que en estos momentos son muchas las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, lo que nos lleva a buscar nuevas iniciativas que sirvan para brindar protección a la población migrante y refugiada en el país. Por lo que es importante contextualizar y exponer las preocupaciones que se nos han presentado en el día a día, como lo son el proceso regulatorio de los dispositivos legales, mayor difusión de la plataforma web de la Comisión Especial para los Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores, fortalecer las acciones de apoyo humanitario en cuanto a salud, alimentación y emprendimientos, implementar temáticas de integración entre los refugiados e inmigrantes con las comunidades de acogida, el reconocimiento del carnet de solicitante de refugio y de refugiado para acceder al sistema de salud peruano en el contexto del COVID-19, así como para tener acceso pleno a derecho a laboral, recibir reconocimiento por las empresas peruanas, la autorización de trabajo que reciben los solicitantes de refugio en la mayoría de los casos no son reconocidos por los empleadores. Considerar también que los plazos que se otorgan en la web están saliendo para marzo del 2022 y ver la posibilidad de otorgar una constancia de carnet de solicitante, ya que durante ese plazo de espera el solicitante está vulnerable. La exoneración de las multas para los solicitantes de refugio que voluntariamente deseen regresar a su país. Dado lo expuesto, consideramos que en este espacio de reflexión conjunta podemos compartir buenas prácticas que sirvan para fortalecer las acciones que cada uno de nosotros realizamos, nutrirnos de esas experiencias y articular con los entes y organizaciones competentes para poder brindar una respuesta oportuna y favorable a quienes lo necesiten. Como recomendaciones para una mejor transmisión, le pedimos apagar sus cámaras y micrófonos y las preguntas las podrán escribir por el chat y se leerán al finalizar la exposición. A continuación, le cedo la palabra a Giancarlo Guerrero para que realice la presentación de nuestro ponente del día de hoy. Buenos días. Federico Agusti, representante en el Perú del ACNUR, de la Agencia de la ONU para los Refugiados. El 19 de enero del 2019, Federico Agusti fue nombrado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, como representante del ACNUR en el Perú. Agusti es licenciado en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, con estudio de posgrado en Políticas Públicas y Migraciones Internacionales, obtenidos en Argentina. Tiene más de 20 años de experiencia trabajando para los refugiados e inmigrantes desde diferentes ámbitos. Antes de asumir el cargo de representante del ACNUR, Federico Agusti fue director de Asuntos Internacionales y Sociales de la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina desde el 2008 hasta el 2017. Durante este periodo también asumió funciones como
como presidente de la Comisión Nacional para los Refugiados de Argentina. Previamente, desde el 2001 hasta el 2008, fungió como funcionario de la Oficina de Cooperación en Temas Internacionales de la Dirección Nacional de Migraciones. Desde 1997, trabajó en el gobierno argentino apoyando temáticas de negociaciones internacionales y políticas públicas relacionadas a temas migratorios. Federico Agusti ha ejercido como docente en instituciones como la Universidad de Buenos Aires y la UNTREF. Asimismo, tiene una larga trayectoria como panelista en múltiples seminarios y congresos a nivel nacional, como la Reunión Regional Latinoamericana Preparatoria del Pacto Mundial de Migraciones y el Comité de la Convención sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familias de la ONU, entre otros. Bienvenido, Federico. Adelante con la exposición. Bueno, muchísimas gracias, Gianmarco. Es un placer, Monseñor Tarly, Padre Nivaldo, el que nos hayan invitado para poder participar de este ciclo de conversatorios en cuestiones de movilidad y los enormes desafíos y oportunidades que surgen en situaciones tan complejas como la que estamos viviendo. Así que gracias por esta invitación. No sé, Gianmarco, si la presentación, tengo una presentación para hacer, no sé si la subes tú o Sí, quieres que la suba yo directamente. la pasamos, sí. Bien. Tengo una presentación a fin de hacerlo un poco más llevadera y a veces uno puede mirar algunos datos o algunos números de una manera más sencilla. Bien. Perfecto. Bueno, si puedes, Gianmarco, pasar a la filmina siguiente. Ok, me estoy acostumbrando a este formato. Uno en estos tiempos de COVID estamos todos entrando en distintas plataformas. Esta es nueva para mí. Pero bueno, para ir directamente al contexto en donde nos estamos moviendo, al contexto de movilidad, diría descentralizarlo desde mi punto de vista en lo que fue o lo que es la situación de Venezuela, que es la que ha tenido el mayor impacto aquí en América del Sur y en particular en el Perú. Quizás simplemente para recalcar y para tener presente, cuando hablamos del desplazamiento forzado de personas de Venezuela, hablamos, como casi todos ustedes saben, de la mayor crisis de desplazamiento en la historia de América, y eso se ve claramente en los números, estimaciones del mes pasado, estimaciones de junio, se estima que 5.200.000 personas han dejado Venezuela, un número realmente extraordinario y que nos indica que es hoy el segundo desplazamiento más grande a nivel global, luego del de Siria, un desplazamiento en el caso de Siria, luego de más de 10 años de guerra, desplazamiento en el marco de un conflicto armado, en donde más de 6,5 millones de personas han dejado el país y se han desplazado un número muy grande de personas dentro de la propia Siria. Luego de ese desplazamiento es el desplazamiento de los venezolanos el más importante a nivel global. Y ese es un dato que nos muestra de qué hablamos cuando hablamos de esta crisis humanitaria tan impactante. De esos números, bueno, en el mapa que ustedes ven ahí, podrán observar que la mayor cantidad de venezolanos han ido hacia América del Sur, es más del 80%, probablemente el 90%, los que hayan viajado o hayan salido de Venezuela con destinos a algunos de los países de América del Sur. Y dentro de América del Sur, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, luego Argentina, Brasil, son los países que han recibido los mayores números y números realmente importantes. Y vale destacar también que en la región se ha hecho un esfuerzo importante en términos de poder darle acceso a distintos mecanismos que les permiten una estancia legal, sea a través de los sistemas de asilo, para aquellos que han solicitado refugio en los países, sea a través del sistema migratorio para aquellos que han solicitado algún tipo de residencia, con prácticamente la mitad que han accedido a algún tipo de permiso para poder estar regularmente en dichos países. Y es un número importante
Si uno recuerda cuando en el 2015, 2016, la salida intempestiva de números también muy importantes de personas de Siria, de Medio Oriente hacia Europa, bueno, los permisos de residencia fueron mucho menores. Así que eso también muestra a nivel comparativo cómo la región ha buscado distintas alternativas. No deja de ser otro dato de la realidad de que prácticamente la mitad no tiene aún algún apoyo a través de alguno de los sistemas, sea migratorio de asilo, para darles regularidad en su estancia. De esos números, además, hay casi 900.000 personas que han solicitado refugio en distintos países de destino o países de asilo, y también es un dato relevante, ya que es uno de las nacionalidades que más ha crecido en términos de solicitar asilo en los países de la región. Así que el mapa de alguna manera nos permite observar cómo la región en general de América Latina se ha visto impactada con la salida de personas de Venezuela, pero en términos absolutos, en términos numéricos, ha sido básicamente América del Sur la región que más cantidad de personas venezolanas han recibido. Próxima, por favor. En lo que es el contexto nacional, bueno, ya en el caso del Perú, de esas cerca de 5 millones de personas que han salido, un poco más de 800.000 han venido hacia el Perú. En realidad, cuando hablamos de estos 830.000 venezolanos, son aquellos que han ingresado de manera regular o que han ingresado y egresado. Es decir, este es el saldo, la diferencia entre aquellos que ingresaron regularmente y egresaron regularmente. Estos datos, estos 830.000, no contemplan a aquellos que lo han hecho de manera irregular, por trochas o eludiendo los controles, por cuestiones básicamente documentales. Probablemente muchos de ustedes recordarán que hasta mediados del año pasado las personas podían ingresar con su documento de identidad, con su cédula, o con su pasaporte, pero no requerían visa. A partir del establecimiento del visado para poder ingresar al Perú, bueno, se requiere no solamente la visa, sino además el pasaporte, cuestiones que eran muy complejas, y además se requería pasar por los países previos, como el caso de Ecuador, que también estableció un visado para poder ingresar. Y eso hacía que para muchos de ellos fuera imposible cumplir con dicho recaudo, y por lo tanto se incrementó a partir de mediados del año pasado los ingresos irregulares al país. Hasta ese momento teníamos un 95% por lo menos de ingresos irregulares conforme nuestros monitoreos de protección. Bueno, indudablemente esos números aumentaron, con lo cual es posible de que de estos 830.000, si contáramos ingresos irregulares, estaríamos superando los 900.000 y posiblemente cercanas al 1.000.000 de personas aquí en el Perú. Aunque las estimaciones de irregularidad en el ingreso son muy difíciles justamente porque no son personas que están registradas. El segundo dato, que creo que es un dato clave y muy importante, tiene que ver con que 482.000 personas, o un poco más de 482.000 personas, solicitaron la condición de refugiados, solicitaron refugio aquí en el Perú. Y esto, recordando en la filmina anterior, que hay cerca de 900.000 solicitudes de refugio a nivel mundial, representa que en el caso únicamente de Perú, es prácticamente la mitad de las solicitudes de refugio a nivel mundial de venezolanos se encuentran aquí en el Perú. Así que Perú se ha convertido, por un lado, en el segundo país del mundo en cantidad de personas venezolanas que han sido recibidas en el país. Se ha convertido en el primer país del mundo en cantidad de solicitantes de asilo o solicitantes de refugio venezolanos a nivel mundial, e incluso, y conforme el informe de tendencias globales que emite el ACNUR para el Día Mundial del Refugiado, el pasado 20 de junio, se observa que el Perú se ha convertido en el segundo país del mundo en cantidad de solicitantes de refugio, luego de los Estados Unidos. Eso nos da una idea y una mayor conciencia de lo que impacta y de lo que implica para los organismos públicos el poder atender a este enorme desafío. Es un número muy, muy, muy importante de personas, y que en el caso de Perú tiene una dimensión ya global. Posiciona al Perú entre los países que han recibido un número
importantísimo de personas en un muy corto periodo de tiempo. Y esta es un poco la primera dimensión basada en números, pero como todos sabemos, atrás de cada uno de estos números hay historias, ¿no? Cada uno de estos números son personas, familias que han tenido que salir, que han tenido que dejar atrás su trabajo, su casa, su carro, sus amistades, sus familiares, etcétera. Así que cuando lo digo en números es para poder ver la envergadura, pero atrás de ellos hay personas que sufren, por supuesto. Siguiente, por favor. En lo que es parte también del contexto, solamente para recordar que nos encontramos actualmente en el marco de una pandemia, como no se ha visto en los últimos 100 años, y obviamente es un nuevo desafío que impacta en todo, a nivel global, digamos, no solamente aquí, pero obviamente en el caso de Perú ha tenido un enorme impacto, y conforme los datos actualizados que todos podemos observar online en las redes, actualmente el Perú se encuentra en el 5º lugar en el marco de un ranking del que ninguno quisiera estar, ¿no? El ranking de la mayor cantidad de personas contagiadas por el virus. Está a nivel 5º, con ya cerca de 315.000 personas infectadas, más de 11.000 personas fallecidas, e indudablemente eso tiene un enorme impacto y ha generado que el país haya adoptado una serie de medidas sanitarias y sociales muy importantes, ya desde mediados de marzo de este año, que ya parece que hubiesen pasado años, pero solamente han pasado algunos meses. El país estableció medidas desde el cierre de los comercios, el distanciamiento social obligatorio, la cuarentena obligatoria para la mayor cantidad de personas, el toque de queda en las noches y los días domingos para las personas, para evitar que haya una mayor dispersión del virus, restricciones a la movilidad, para poder moverse se requería autorizaciones particulares, el cierre de las fronteras, para poder salir del país o para que personas puedan ingresar, pero también el cierre de fronteras administrativas internas, en donde también se encontraban limitadas los movimientos entre regiones dentro del mismo país. En fin, el cierre de las instituciones educativas, lo cual también genera un impacto muy grande en la población y sobre todo en los niños, el cambio de la modalidad de trabajo para aquellos que seguían trabajando a esquemas de teleworking o esquemas como el que estamos actualmente de trabajo en forma remota o no presencial. En fin, una serie de medidas que obviamente también tienen un impacto a nivel social y que generan impactos colaterales, ¿no? Y los primeros impactos colaterales, bueno, por un lado tiene que ver con sociabilidad, en segundo término tiene que ver con cómo eso impacta a nivel de la situación económica, y indudablemente el hecho de el cierre de negocios, el cierre de empresas, el distanciamiento, el toque de queda, las restricciones a movilidad, ha generado un impacto económico enorme. A nivel de la región latinoamericana, se estima que es el más grande de las últimas décadas, probablemente desde 1930, en donde hubo una crisis económica mundial extraordinaria. Desde esa época que no se ve un impacto tan grande en la economía en América Latina, en donde se estima que va a haber una pérdida del PBI de cerca del 7% a nivel de toda la región latinoamericana. Pero si uno lo ve más cercano, aquí en el Perú, también hay cientos de miles de trabajos que se han perdido. Se estima que hay, ahí, Gianmarco, se fue la presentación, no sé si, o yo la perdí de vista. Sí, sí, siempre estamos retomando. Ok. Se estima que la pérdida del PBI, el Producto Bruto, es decir, lo que produce, la riqueza que produce cada país, puede llegar a caer para este año en cerca de un 14%. Y obviamente cuando hablamos de pérdida de producto, lo que hablamos son de pérdida de puestos de trabajo, de menor consumo, de impacto en la economía de cada uno de los hogares. Esto por decirlo de manera general,
pero también tenemos una situación política con cierta incertidumbre, porque seguramente la mayoría de ustedes han escuchado ayer al presidente ya anunciar la fecha de las elecciones para abril del año próximo. Es decir, que estamos a pocos meses de una elección presidencial, y eso también es una cuestión que impacta y que va a tener necesariamente, va a generar, digamos, cuestiones vinculadas a una campaña política en donde muchos actores nuevos van a tener que salir a competir por los electores, como es toda competencia electoral, y en el riesgo también de que eso genere algunos impactos en lo que tiene que ver con el desplazamiento de la población venezolana, en donde se observan incluso ya algunos proyectos de ley que buscan restringir no solamente el ingreso, sino también la posibilidad de que puedan permanecer la población venezolana aquí en el Perú. Así que siempre los escenarios electorales o preelectorales generan también ciertas incertidumbres, y ese marco obviamente se ve impactado en la situación de la población refugiada inmigrante venezolana, en donde el hecho de estas medidas económicas y sanitarias, particularmente aquellas sanitarias con un impacto económico, han generado un enorme impacto en la falta de ingresos de la comunidad venezolana, toda vez que, como ustedes saben, la gran mayoría se inserta en el mercado informal de la economía, cerca de un 94% se encuentran en el mercado informal, y ese mercado informal, en situaciones como la que estamos viviendo, de una pandemia, implica prácticamente el despido de aquellos que trabajaban en relación de dependencia y la enorme restricción para aquellos que trabajaban de manera autónoma. Esa falta de ingresos obviamente genera dificultades para poder pagar las rentas, y por lo tanto el incremento de las posibilidades de sufrir un desalojo, sin perjuicio de que los desalojos se encuentran prohibidos actualmente conforme las normativas internas locales. El hecho de que los alquileres sean de manera también informal hace que esas medidas sean difíciles de implementar para la población venezolana, y se encuentran sin la posibilidad de tener ingresos para muchos de ellos para poder pagar la renta, y eso ha tenido un impacto muy grande. Lo mismo en caso de alimentos, el no tener ingresos ha implicado un incremento notable de lo que es la inseguridad alimentaria, la imposibilidad de comprar alimentos, y eso se ha visto incrementado conforme estudios que ha hecho el Programa Mundial de Alimentos, monitoreos que hacemos algunas organizaciones como el ACNUR, etcétera. También las dificultades en términos de acceso a la educación, toda vez que con la nueva modalidad de educación a distancia, los estudiantes lo tienen que hacer a través de conectividad, sea a través de un teléfono, sea a través de la radio, la televisión, o a través de un aplicativo móvil, y eso implica pagar los accesos de conectividad a Internet, y eventualmente con la falta o la reducción de ingresos, las personas obviamente privilegian la alimentación o el pago de la renta que lo que es la conectividad para que puedan sus hijos poder acceder a la educación, y eso está impactando también de manera importante en la población migrante para poder acceder a su educación. Y sin duda el tema de documentación es un tema complejo, por un lado por el tema de la pandemia, que ha hecho que durante algunos meses varias organizaciones o instituciones como Migraciones o la Comisión Especial de Refugiados no trabajaran presencialmente. Afortunadamente en ambos casos ahora están trabajando de manera remota, pero también en términos de los costos que implica la renovación de la documentación de aquellos que, por ejemplo, tenían un PTP y querían pasar a calidad especial, y que tiene un costo, y ese costo en un momento de falta de ingresos es muy difícil de llevar adelante. Siguiente, por favor. Sí. ¿Ya marco? Sí, gracias. La que sigue. Bueno, básicamente parte de la respuesta en el caso de ACNUR, en primer lugar, para poner en contexto, el ACNUR vuelve a establecerse aquí en el Perú a principios, en el primer trimestre del 2018, y, perdón, en el 2019 empieza a
disculpen. En el 2019 empieza a consolidar su operación y obviamente continuamos consolidando durante el 2020 y ya en el 2019 vamos ampliando nuestro alcance territorial. Y ese alcance implica no solamente la oficina que tenemos aquí en Lima, sino también estar en las dos fronteras de mayor impacto, en Tumbes, que ha sido el lugar de ingreso preferente de más del 90% de la población venezolana, en Tacna, en el sur, en el límite con Chile, en donde era un lugar básicamente de tránsito hacia Chile, pero luego también de ingreso de Chile hacia Perú, y en algunas ciudades importantes, como el caso de Arequipa o el caso de Cusco, donde también tenemos presencia con oficinas propias y staff propio. Pero el mecanismo de trabajo, además de ACNUR, es trabajar con otras organizaciones, asociarnos y trabajar junto a otras organizaciones, toda vez que para dar distintos tipos de servicios, como pueden ser servicios psicosociales, servicios de salud, atención y seguimiento de casos, trabajo en materia de empleabilidad, en fin, con cada una de esas, en cada una de esas cuestiones hay organizaciones que tienen una enorme expertise y en nuestra forma de trabajo es sumar socios, sumar organizaciones, desarrollar en forma conjunta un plan de trabajo, financiar ese plan de trabajo, monitorear esas actividades, y para eso hemos firmado convenios con 13 organizaciones que van desde algunas organizaciones del Estado, como es la Defensoría del Pueblo o como es la Cancillería a través de la Comisión Especial de Refugiados, ambas que financiamos en términos de staff, apoyo técnico y también apoyo económico para actividades o desarrollo de software o de programas de registro, como es el caso de la Comisión de Refugiados. Trabajamos con el Centro de Asistencia Psicosocial, trabajamos con Encuentros, el Servicio Jesuita para la Solidaridad, que es nuestro principal socio en materia de protección, de seguimiento de casos, de transferencias monetarias y en distintos ámbitos, con la Federación Internacional de la Cruz Roja, con Plan Internacional, también en cuestiones vinculadas a la protección, con PROSA, que trabajan en materia de asistencia para personas con VIH y cuestiones de salud, con JAIAS, el servicio hebraico para refugiados y migrantes, con quienes también trabajamos en manejo de casos para atención de violencia sexual o violencia de género, para transferencias monetarias, para desarrollo de modelos de emprendimiento, con aldeas infantiles en materia de menores, con acción contra el hambre, en apoyo a lo que son los albergues en particular, que venimos trabajando y después desarrollaremos más, con Cáritas Perú, que también es un socio que está en varias regiones y nos permite llegar a más personas. En fin, trabajamos con distintas agrupaciones que nos permiten tener presencia en más lugares, no solamente en donde tenemos nuestras 5 oficinas, sino en 10 regiones del Perú, y que por lo tanto estar más cerca de los venezolanos que requieren asistencia. También lo hacemos con las comunidades religiosas, en donde venimos apoyando al CIREMI, al Consejo Interreligioso para Refugiados y Migrantes, y lo veo conectado a mi colega Renato y a Colín, que trabajan muy, muy cerca de las organizaciones que forman parte del CIREMI, que son más de 27 comunidades religiosas y que nuevamente nos permiten tener un contacto directo a través de ustedes con la población de refugiados y migrantes, nos permiten desarrollar en forma conjunta distintas actividades y planes de trabajo para poder estar más cerca de la población de interés. ¿La próxima, Gianmarco? En términos prácticos y para mostrar, digamos, parte del trabajo de alguna de las agencias, en nuestro caso obviamente el ACNUR, y cómo se va teniendo impacto y de qué manera podemos llegar y apoyar a la población venezolana en estos meses, particularmente en este marco del COVID. Esta es información hasta el 23 de junio. Hemos alcanzado a cerca de 120.000 personas de distintas formas, a través, por un lado,
de lo que son el CBI, las transferencias monetarias, que de alguna manera buscamos apoyar con apoyo de emergencia a personas que se encuentran en situación muy, pero muy vulnerables, y hemos logrado distribuir a la fecha un poco más de $1.200.000, que nos ha permitido llegar a casi 18.000 personas, y eso lo hacemos en general otorgando montos parecidos a los que establece el gobierno, de 760 soles para familias o 380 soles para personas individuales, buscando alcanzar, por supuesto, priorizando aquellos casos que son de extrema vulnerabilidad, en personas que tienen enfermedades crónicas o críticas, familias con menores o embarazadas, personas que han sufrido violencia de género, violencia sexual, familias que tienen algún hijo o algún miembro de la familia con discapacidad y que les inhabilita aún más a tener recursos. En fin, en ese marco hemos tratado de apoyar. En materia de protección, hemos recibido en estos meses, junto con, con las organizaciones que trabajamos, un poco más de casi 44.000 orientaciones, llamadas telefónicas, lo cual obviamente muestra el impacto. 44.000 atenciones es un número muy, muy grande, y que tienen que ver, a veces son orientaciones generales, a veces son cuestiones legales vinculadas a un desalojo o vinculadas a necesidades documentales o de otro tipo. Hemos acompañado casi 2.600 casos, lo cual implica un enorme esfuerzo de organismos como Encuentros, como Cáritas, como Hayas, nuestros propios colegas. Hemos brindado 730 atenciones psicosociales o apoyo psicoemocional, que es un tema también clave, toda vez que en momentos de enorme incertidumbre como los que vivimos, el impacto en términos de ansiedad, depresión, etcétera, es muy alto, y tiene un impacto en la salud mental de las personas venezolanas que están aquí. Hemos atendido a más de 450 casos de sobrevivientes de violencia de género, de violencia sexual, que requieren todo un protocolo y un tratamiento muy particular, de poder brindar albergue para esas personas, para que puedan salir del ámbito donde están siendo victimizadas, para que puedan insertarse en alguna actividad productiva, para que no tengan que volver a recaer con su victimario porque no tienen ninguna otra opción, con atención psicosocial, con acompañamiento. Seguimos trabajando con algunos espacios seguros, pero claramente más reducidos para niños y adolescentes. Trabajamos en términos también de asistencia en albergues, como hablábamos al principio. Uno de los impactos tiene que ver con los problemas de desalojo, y estamos brindando atención a casi 700 personas que están alojadas en distintos albergues que apoyamos. La mayoría de ellos son albergues gestionados por las congregaciones religiosas, que hacen un absolutamente extraordinario trabajo, y que en muchos casos apoyamos, sea a través de infraestructura, a través de kits para mejorar lo que es las cocinas, o camas, o colchones para tener espacios para albergar a personas, alimentos, gestión de albergues, acompañamiento. Así hemos pasado de asistir a 7 albergues que teníamos a fines del año pasado a 23 albergues, de vuelta, muchos manejados por la iglesia. En otros casos son hoteles que pagamos básicamente para personas que se encuentran en situación muy, muy, muy compleja. En algunos casos son albergues autogestionados, en donde contamos con espacios que nos ha cedido la iglesia, como el Instituto Salesiano, o como la Casa de Retiro en Barranco, que nos han prestado, y que tenemos en un caso venezolanos, en otro caso haitianos, que están siendo apoyados en ese ámbito. Estamos trabajando también e implementando lo que ahí se llama RHU, que son unidades estructurales o modulares, como fueran pequeñas casitas, que estamos estableciendo y apoyando, en algunos casos para albergues, pero en la mayoría de los casos hemos destinado para apoyar al sistema de salud, y en donde hemos establecido
justo esta semana acabamos de terminar en estas últimas 2 semanas de implementar 43 de estas unidades para apoyar a las distintas salas de emergencia que no tenían infraestructura, en particular en lo que es Lima Centro, y Lima Sur, y estamos buscando conseguir más de estos espacios para poder poner y asistir en materia de triaje o de triaje para personas que tienen COVID. Hemos distribuido frazadas, sobre todo en lugares en donde hay mayor friaje, más de 11.500 frazadas distribuidas, kit de alimentos, actividades de promoción. Siguiente, por favor, Gianmarco. Estamos trabajando también en lo que es, sobre todo en los albergues. Hemos distribuido en estos meses de impacto de la pandemia más de 90.000 raciones de comida. Eso también muestra y es una buena prueba, digamos, del impacto que ha tenido la pandemia. Lo mismo en temas de consultas por salud mental, se han atendido más de 2.500 consultas, lo mismo que atenciones de salud a través de algunos de nuestros socios, como es la Federación Internacional de la Cruz Roja, más de 300 consultas de salud vinculadas a VIH a través de PROSA y otros nuestras organizaciones que trabajamos en forma conjunta. También lo hacemos en cuestiones vinculadas a la integración, pero por supuesto de una manera mucho más limitada, porque en el marco de la pandemia la posibilidad de hacer actividades de integración eran mucho más limitadas. Muchos de los eventos, hemos hecho más de 22 eventos para promover la integración, muchos se hicieron en los primeros meses del año y en otros casos lo hemos pasado a esquemas virtuales, haciendo talleres para emprendedores, talleres también para buscar algún tipo de entretenimiento, relajación, sobre todo para personas que se encuentran en su casa o para niños. Hemos hecho algunos concursos, como fue el concurso llamado Casa Talentos, que lo que buscaba era poder mostrar los distintos talentos que tienen las personas refugiadas, pero también los nacionales, en donde podamos transmitir la importancia de la integración, la importancia de la solidaridad, que ha tenido mucho éxito, y algunas actividades de orientación vinculadas a trabajo, como son talleres que buscan fortalecer los conocimientos para que ahora que se ha empezado a abrir un poco más el retorno a actividades, eso pueda ampliarse. Y también en términos de coordinación a nivel de distintas agencias. El ACNUR, junto con la OIM, estamos coliderando lo que es el grupo de trabajo sobre refugiados y migrantes, en donde hay, bueno, cerca de 73 socios que participan, 73 organizaciones que son parte, y de lo que se trata es de coordinarnos para evitar que haya una superposición de las actividades, justamente para poder cada uno saber qué es lo que hace el otro y que las actividades puedan tener mayor impacto en los beneficiarios, también para darle mayor visibilidad y para que a través de estas plataformas podamos tratar de solicitar fondos a la comunidad internacional para poder solventar muchas de las actividades, ya que obviamente las actividades requieren también ciertos recursos. Así que sobre ese marco también se viene trabajando muy fuertemente y coordinando y coliderando esta plataforma que es tan importante para poder atender a muchas más personas. Siguiente, por favor, Gianmarco. Bueno, quizás algunos datos también de parte de lo que es la respuesta. En lo que es la respuesta hemos coordinado junto a ACNUR, junto con la OIM y la Unión Europea y el gobierno de España. Se ha hecho hace poquito, el 26 de mayo pasado, una conferencia internacional de donantes, y esa conferencia internacional lo que buscaba era, por supuesto, tener más posibilidades de acceder a recursos que puedan apoyar las distintas actividades. Participaron 27 países, participaron 3 bancos internacionales, el Banco Europeo, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, y también algunas agencias, no solamente de Naciones Unidas, sino algunas instituciones de la sociedad civil. En esa conferencia se hicieron varios compromisos y realmente vale destacar que en un momento en donde hay enormes dificultades económicas, los compromisos de los países
sumaron 654 millones de dólares y también se han comprometido préstamos por 2.140 millones de dólares. Estos compromisos no son solamente para Perú, son compromisos para toda la región, es decir, para 17 países que son parte de la región que atiende a la población venezolana y que paso a paso se irán desembolsando, ¿no? Hasta ahora son compromisos, pero paso a paso los países van desembolsando estos recursos a través de distintas agencias, a través de distintas ONG internacionales o eventualmente en algunos casos de manera bilateral. Y en el caso de los préstamos, en realidad son préstamos que hacen los estados para obras de infraestructura, para obras de crecimiento, y básicamente han sido solicitados por los gobiernos de Colombia y de Ecuador principalmente. También hay otros procesos que forman parte de la respuesta, como es el proceso Quito. El proceso Quito está integrado por 13 países y está liderado por los países. Es un proceso de coordinación entre estados para responder a la situación de Venezuela. Tiene su propio plan de acción que busca avanzar en distintas cuestiones que van desde la proposición de avanzar en protocolos regionales para menores a el establecimiento de centros de atención, avanzar en modelos de regularización migratoria o distintos mecanismos que permitan el acceso a documentación, en fin, son mecanismos de coordinación importantes. En este momento la presidencia la asumió hace pocas semanas el gobierno de Chile y se espera para septiembre tener una próxima reunión de ese proceso en donde los estados también pueden coordinar parte de sus actividades. Siguiente, por favor, Gianmarco. En términos de retos y oportunidades, bueno, por supuesto, hay una infinidad de retos, lo hablamos al principio de la presentación. Estamos hablando del éxodo más importante de la historia en nuestra América querida, y eso implica, bueno, que cada uno hayamos tenido que ir viendo cómo adaptar parte de nuestros esquemas de atención. Y, por ejemplo, cuando hablábamos de que habíamos atendido 44.000 personas, bueno, la mayoría se ha hecho a través de líneas telefónicas y para eso establecemos una línea gratuita actualmente, una especie de call center, pero en lugar de tener que ir a un espacio físico, hacerlo de manera descentralizada, es decir, que cada uno de nuestro staff y alguno de del staff de nuestros socios pueden atender directamente en teléfonos que se proveen desde la organización, desde su casa, pero llamando a un solo número que luego hace las derivaciones. Y eso nos ha permitido llegar a más personas, y el hecho de que sea gratuito facilita para que personas que no tienen mayores recursos puedan hacerlo y no gastar sus créditos. Del mismo modo, el tema de acceso a la protección internacional, un tema clave y fundamental para el ACNUR, en donde hemos podido, junto con la Comisión Especial para los Refugiados, la CPR, habilitado la plataforma virtual desde el 22 de junio pasado, y vale destacar que a través de esta plataforma virtual ya casi 12.000 personas han podido solicitar o iniciar su solicitud de refugio en pocas semanas. Esto muestra también todavía el número tan importante de personas que no se encuentran documentadas. Pero bueno, todos estos esquemas de adaptación a plataformas virtuales a veces demandan tiempo que las personas requieren mayor asistencia. Y por supuesto en ese marco hay un enorme trabajo que hacer para poder avanzar, no solamente en iniciar las solicitudes, sino en poder resolverlas, y sobre eso estamos trabajando junto con las autoridades de gobierno. En términos de documentación en general, bueno, también ha habido algunas dificultades con este esquema de tener actualmente una pandemia y la limitación para poder las autoridades tener actividades de presencia física, que ha hecho que tanto el sistema migratorio a través de la Agencia Virtual Migratoria, como actualmente también la CPR o la Comisión de Refugiados a través de la plataforma virtual, hayan buscado otros mecanismos para habilitar documentación. Pero hay muchos que todavía tienen, por ejemplo, su PTP, que se ha visto vencido y que tienen que hacer el cambio de calidad migratoria, o que tienen la solicitud de refugio, pero todavía no han obtenido su credencial o su carnet de solicitante de refugio, que les da, que tiene otras medidas de seguridad y otras
y otras facilidades, y que sin duda ahora con esta de a poco vuelta a cierta actividad estaremos tratando de propiciar para poder facilitar ese esquema. Otro de los retos sigue siendo el tema de empleabilidad y emprendimientos. Sin duda, hasta ahora era muy complejo en estos meses de pandemia poder hacerlo. Veníamos trabajando el año pasado en distintas actividades y nuevamente estamos en funciones para ver cómo avanzar a través de capacitar a personas en términos de emprendimientos autónomos, poder otorgar capital semilla para que puedan iniciar esas actividades y para que puedan tener ingresos propios. En términos de empleabilidad, poder generar vínculos con el sector privado o poder facilitar el tema de acceso a los títulos, poder revalidar sus títulos universitarios o incluso técnicos. Por ejemplo, en el caso de médicos, estamos actualmente en conversaciones con el gobierno del Callao para que puedan incorporar médicos venezolanos para poder hacer la atención actualmente, y estamos facilitando y dando asistencia económica en muchos casos de personal de la salud que tiene que hacer su reconocimiento de títulos, ¿no? Y eso demanda bastante tiempo, sea que se haga a través del SUNEDU, sea que se realice a través de las universidades, demanda un tiempo y luego la colegiatura. Lo mismo trabajar con las comunidades, por un lado para evitar la información falsa y poder hacer información que sea verificada, que sean mensajes claves y claros para la población, ya que muchas veces surgen informaciones que no son reales y que generan expectativas falsas, así que sobre eso se trabaja enormemente. Lo mismo que el acompañamiento a través de, bueno, como hablamos antes del CIREMI, de generando redes comunitarias que nos permitan entregar asistencia humanitaria. En muchas ocasiones hemos arreglado o coordinado con varias de las parroquias, de los comedores populares manejados por las organizaciones de fe, la entrega de, bueno, lo hemos hecho en 2 oportunidades, entregando cerca de 6.000 kits de alimentos familiares, llegando a cerca de 20.000 personas, y muchos de estos se hizo a través de organizaciones de fe y otras organizaciones como Cáritas, como Encuentros, como Acción contra el Hambre, etcétera. Y seguimos trabajando también en temas de monitoreos de protección que nos permite tener una radiografía al momento de cuáles son las situaciones más complejas que enfrentan la población de refugiados y migrantes. Así que yo en esto lo dejaría hasta por aquí, porque no quiero abusar del tiempo y dar más espacio a que sea un conversatorio en donde podamos intercambiar alguna información también. Así que, Gianmarco, bueno, agradecerles con esta última foto del Santuario de la Virgen de Lourdes, con quienes también estamos trabajando en el comedor popular y habiendo hecho algunas entregas. Así que gracias a la hermana, que ahí me parece verla conectada, por el apoyo que recibimos también y el trabajo que hacemos en forma conjunta. Lo dejaría por aquí para dar lugar entonces a algunos intercambios, opiniones, comentarios o consultas que podamos intercambiar. Muchísimas gracias. Gracias, Federico, por tu intervención. Sí, tenemos algunas consultas, voy a ir leyendo y generamos un diálogo conjuntamente. Una consulta de Mauro Guerra. Recientemente se ha habilitado la plataforma online para que todos los solicitantes que hayan hecho una solicitud presencial lo hagan ahora por esta plataforma. Sin embargo, les están otorgando citas para fechas tan cercanas como 20 de julio, agosto, septiembre. Sin embargo, no se ha reiniciado la atención presencial como se indica al llamar a los números en Lima. Indican llame a la O de Trujillo, donde nos indican llamen a Lima. Esto crea una incertidumbre en nosotros y temor a perder nuestras citas. Sí, no sé si quieres que vayamos respondiendo una a una o hacemos varias y después respondemos. Me parece que sí, porque son diversas las consultas, en diversos aspectos. Ok. Entonces, si quieres voy respondiendo por lo menos en alguna de estas.
Mauro, sí, gracias por la consulta y efectivamente se ha logrado habilitar el sistema virtual. En algunos casos, en las ODEs, esto es bastante reciente. Entonces, el primer punto era la posibilidad de que se inicien los trámites y que se puedan otorgar citas. Las citas por ahora, en principio, es probable que se hagan de manera virtual. Quiero decir, que se haga el registro de los datos de manera virtual y que tengamos también las entrevistas de elegibilidad o las entrevistas que se requieren para los refugiados que han solicitado asilo con los oficiales de elegibilidad a través de alguna plataforma virtual. La realidad que dependiendo del tiempo, porque en las ODEs se pueden hacer un poco más cercanas, en el caso de Lima estamos ya en el 2022 y claramente es algo que luego iremos viendo cómo poder ir acortando en la medida que se pueda aumentar las capacidades del Estado para poder responder. La realidad es que se están dando cerca de 500 turnos diarios, 480, y los números, bueno, van incrementándose día a día, y eso, la verdad, tiene que ver con la capacidad de respuesta. Pero justo ayer tuvimos una reunión con las autoridades y estaban teniendo probablemente hoy una reunión con las distintas ODEs o oficinas descentralizadas para poder sacar dudas sobre cómo van a ser los procedimientos. El hecho de que sea algo nuevo implica mucho dinamismo, pero la idea no es que, por supuesto, ninguno pierda su cita, sino que se pueda ver cómo utilizar un mecanismo de plataforma digital y en algunos casos luego alguna cuestión presencial, como por ejemplo la entrega de los carnets de solicitantes de refugio. Así que sí estamos en pleno proceso, sí es importante de que el hecho de que haya abierto la atención a través de la plataforma virtual permita, por ejemplo, también otorgar virtualmente la autorización de trabajo y que las personas tengan una garantía o una seguridad de poder tener una autorización para permanecer en el país. Una consulta viene del Centro de Información y Orientación al Migrante Venezolano de Lima. ¿La cita otorgada a los solicitantes de refugio sirve como instrumento de protección? ¿Dicha cita tiene algún reconocimiento por parte de los funcionarios del Estado al momento de que puedan solicitar algún documento de identificación a estos solicitantes de refugio? Muchas gracias por su intervención, por su exposición. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, sí, la cita implica que la persona es solicitante de refugio. Como el solicitante de refugio tiene derecho a permanecer regularmente, tiene derecho a no ser devuelto a su país de origen. Así que sí, esa cita tiene un impacto para las autoridades y es información que además está registrada en las bases de datos de la Comisión Especial de Refugiados. Así que efectivamente sí de alguna manera acredita, digamos, la condición de ser solicitante de refugio. El próximo paso claramente estará en tratar de fortalecer el tema de la entrega de credenciales, pero todavía las autoridades de la Comisión Especial de Refugiados no están habilitados para tener atención presencial y para la credencial se requiere la presencia para tomar los datos biométricos. Entonces, por ahora estamos viendo y conversando con las autoridades para ver cuándo se presume que esto podrá hacerse, aunque sea con citas y con algunas limitaciones, esperando que sea a partir del mes próximo con un poco de suerte. Cambio. Una consulta de Betty Hernández. Señor Federico, ¿existe una data real de la población migrante actualmente en medio de la pandemia necesitan ser atendidas sus necesidades de alimentación? En San Martín de Porres tenemos muchos casos que aún necesitan ayuda. Gracias por todo su apoyo y esfuerzo que realizan. Lima Norte los necesita. Muchas gracias. Sí, a ver, para poner en contexto, las necesidades son infinitas prácticamente. Hoy, en diciembre del año pasado, las personas con necesidades o con problemas alimentarios estaban cerca de los 200.000. Bueno, esos números se han triplicado o cuatriplicado. Hoy probablemente estemos hablando de la gran mayoría. Hoy se estima que cerca del 60% tiene dificultades alimentarias y un poco más también, conforme a algunos datos disponibles y estudios hechos por el Programa Mundial de Alimentos, y yo creo que sean probablemente aún más. Así que, claro, sí, se necesita sin duda en todos lados,
pero también con mucha franqueza y honestidad de que para poder dar más asistencia se requiere mayor cooperación internacional, mayores recursos, porque se hace a través de distintos recursos. Estamos trabajando con el sector privado a través de Hombro a Hombro, que es una organización que trabaja en términos muy solidarios de empresas privadas peruanas, de los cuales hemos recibido, por ejemplo, estos 6.000 kits de alimentos para familias. Y seguimos tratando de conseguir más apoyo de ellos y a través incluso de algunos esquemas solidarios como bueno, lo hemos hecho con el Ciremi, los vales solidarios para poder conseguir vales a través de donaciones privadas y esos vales se puedan hacer de manera de transferencia electrónica para distintas familias para poder ayudar en temas alimentarios. Pero sin duda sí, se requiere mucho más apoyo, mucho más ayuda y estamos tratando de coordinarnos entre distintas agencias y ONGs para poder ampliar esa ayuda. En algunos casos a través de alimentos directamente, en otros casos a través de transferencias monetarias. Cambio. ¿Ya, Marco? Sí, una consulta de Diana Palomino. Buenos días. El ACNUR se encuentra planificando realizar monitoreos de protección en San Juan de Lurigancho. ¿Cuáles son las estrategias para el acceso considerando esta coyuntura? Es una buena pregunta, Diana. Sí, la idea es seguir con monitoreo de protección. Ahí se están explorando distintos mecanismos, algunos eventualmente de manera presencial, pero todavía con mucha limitación, otros a través de distintos esquemas virtuales, sean telefónicos, sea a través eventualmente de organizaciones intermedias, como pueden ser parroquias o comedores, y estamos viendo cuál es el uso. Hemos hecho, de hecho, una prueba hace pocas semanas y estamos viendo cuál es el mejor mecanismo, porque salir a la calle, hacer estos monitoreos, bueno, genera, por supuesto, ciertos riesgos. Obviamente, cuando es un monitoreo, cuesta mucho tener la distancia. Así que sí estamos viendo, probablemente sea un esquema mixto entre cuestiones virtuales, telefónica, por plataforma, a través de organizaciones y a través de nuestro propio staff. Gracias, Federico. Consulta realizada por Elizabeth Mereu, desde Trujillo. ¿Es posible realizar una campaña nacional para solicitar la regularización de todos los migrantes venezolanos? Muchas gracias por el trabajo que realiza el ACNUR. Bueno, muchas gracias, Elizabeth. La verdad que es algo que nosotros permanentemente hacemos, ¿no? De nuestro lado no es que necesitamos una campaña nacional, sino realmente, para ser muy franco, lo que se requiere son algunas decisiones políticas. No estoy seguro que una campaña nacional vaya a tener mucho efecto y podría generar, incluso desde mi perspectiva, quizás equivocada, algunos efectos adversos en un momento donde de todos los migrantes venezolanos. ¿Perdón? No, perdón, ¿se escucha? Sí, sí, sí. Ah, ok. No, decía que desde mi perspectiva, eventualmente hacer una campaña pública nacional podría generar incluso algunos... Sí, hemos perdido un poco el... Sí, ¿se escucha? Perdón. Se está interrumpiendo. Federico, ¿podrías repetir? Disculpa si hemos tenido alguna dificultad en escucharte. Sí, decía que en principio es un trabajo permanente que hacemos con... Se está entrecortando un poco. Si pudieras repetir, les pediría a los demás si pudieran cerrar sus micrófonos, por favor. Sí. Hola. ¿Se escucha bien ahora? ¿Me escuchan? ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, escuchamos. Ok. Decía, y perdón si estoy repitiendo, de que es un trabajo... dificultades. Ahora sí te escuchamos, sí. Ok. Decía que venimos trabajando con las autoridades de manera constante. La idea, por un lado, es tratar de fortalecer esquemas de acceso a documentación. No, Federico, te hemos perdido.
No sé si... Giancarlo, disculpa. Sí. Yo no sé si... Yo los escucho bien. Yo los escucho bien. No sé si eventualmente es un problema Federico, quizás... ¿no te hemos podido seguir el audio? Yo también escucho bien. Se escucha bien. Hay muchos que escuchamos bien, muchos estamos escuchando bien. Ok, entonces me parece que por ahí es un problema de la Oficina de Movilidad Humana, Giancarlo. Si te parece, continúo entonces para responder muy rápido. Nuevamente, venimos trabajando con las autoridades. Una de las ideas es la posibilidad de que se pueda abrir para que la población venezolana pueda acceder a una residencia humanitaria, pero con esta pandemia, de alguna manera, parte de estas discusiones han quedado como entre paréntesis, suspendidas. La otra es, por supuesto, seguir avanzando y tratar de fortalecer el sistema de refugio para que puedan reconocer a un número más importante de personas. Hay casi 500.000 solicitantes de refugio. Lo que falta es poder reconocer su estatuto para que puedan tener documentación. Así que de nuestro lado, al igual que la OIM, venimos haciendo abogacía para tener el apoyo de las autoridades para poder acceder a documentación. Lo seguiremos haciendo. No creo en este momento que sea muy oportuno pensar en campañas nacionales públicas, porque podría generar el tema que se convierte en una cuestión política por parte del Estado y que, bueno, genere más dificultades que lo que buscamos, que es resoluciones. Así que, bueno, la respuesta es sí, estamos trabajando. Desde mi percepción, creo que no hay que hacer una campaña nacional, sino hacer abogacía directa sobre las autoridades públicas que tienen capacidad de tomar decisiones. Básicamente el Ministerio de Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores y Jefatura de Gabinete de Ministros. Cambio. Una consulta de Carmen Moyo Gutiérrez, de la Iglesia Metodista. Desde la Casa Esperanza tenemos preocupación por la situación de los niños que acompañan a sus padres en las calles. ¿Cómo podemos articularnos con el ACNUR, ya que contamos con espacio para proveer con una guardería? Muchas gracias por su labor. Bueno, muchísimas gracias. Les diría que nos manden un mail ahí a perli@unhcr.org o a los teléfonos, si es que no los tienen, se los hacemos llegar, o a través de Giancarlo mismo, les podemos pasar nuestros datos, para ver cómo podemos articular y de qué manera se puede apoyar, por ejemplo, con esquemas de guarderías que tú mencionas. También para nosotros es una preocupación el tema de niños, sobre todo niños no acompañados. Trabajamos con Aldeas Infantiles, que es un socio que tiene muy buen trabajo y conocimiento en tema de niñez, y por supuesto también en tema de abogacía, porque de lo que se trata también es del involucramiento del MIMP o de las autoridades o la UPE, la Unidad de Protección Especial, para que las autoridades del Estado puedan hacerse cargo. En nuestro caso es complementar esos trabajos y actualmente estamos trabajando en un protocolo regional para la atención de niños aquí en el Perú y a nivel regional. Cambio. Una consulta de Elvia Campos. ¿Existe un punto focal del ACNUR de apoyo a migrantes para articular con la Dirección de Salud de Redes Integradas de Salud en Lima Norte? Muchas gracias por el compartir. Bueno, no en particular para la red integral, pero sí tenemos un punto focal en temas de salud y después les podemos pasar también el punto focal. Y también trabajamos y coordinamos nuevamente con las ONGs o con las organizaciones que trabajamos en materia de salud, como es la Federación Internacional de la Cruz Roja, dentro del ámbito de lo que es el Grupo de Trabajo de Refugiados y Migrantes, con Cefiro, que trabaja en materias de salud, uno de nuestros socios que apoyamos, financiamos y complementamos actividades es PROSA, que trabaja también en materia de salud, vinculado sobre todo a personas con VIH. Así que sí, tenemos y por supuesto nos pueden contactar para ver qué actividades se pueden coordinar. Gracias. No sé si es posible una intervención. Una pregunta de Magdalois Peña, del CIREMI.
Está comentando, el CIS no está inscribiendo a solicitantes de refugio, solo gestantes y menores de 5 años. ¿Qué podemos hacer? Bueno, efectivamente esto no es algo nuevo. Se puede sacar sola siempre. Sí, perdón. Esto no es algo nuevo, es algo que es así desde el año pasado y el anterior. El CIS, para acceder al CIS se requiere actualmente tener un carnet de extranjería. Con el PTP tampoco se puede acceder al CIS y venimos tratando de hacer abogacía para poder tener una mayor inclusión. Una expectativa es el hecho de que se haya podido lograr de que en el caso de personas que están sospechosos de COVID o con diagnóstico de COVID puedan acceder aún siendo solicitantes de refugio o con PTP, bueno, es tratar de seguir haciendo abogacía para que le puedan ampliar también en el caso del CIS y la atención universal. La verdad que no es sencillo y hasta ahora las autoridades no lo han aceptado. Esperemos y seguimos trabajando para tratar de poder incluir a los solicitantes de asilo, pero todavía es una realidad que no hemos logrado resolver. Cambio. Quisiera, no sé. Gracias, Federico. Otra consulta de Mariela Lucero Yanqui. Señor Federico, gracias por su presentación. ¿Qué acciones de sensibilización nos podrían proponer desde el ACNUR para ayudar a que no haya la actitud de indiferencia o hasta de rechazo por parte de muchas personas en la población hacia los migrantes y refugiados? Muchas gracias por el trabajo de ACNUR. No, muchísimas gracias por la consulta. De vuelta, no hay una acción única. Es un trabajo hormiga, es un trabajo en construcción. Así es que de nuestro lado, por ejemplo, venimos trabajando a través de las redes, de campañas como Tu Causa es mi Causa, en Instagram, en Facebook, a través de distintos esquemas como esta propuesta que hicimos del Cazatalentos, que contamos con el apoyo de artistas reconocidos como Ricardo Morán, Patricia Portocarreño, ¿cómo es que se llama bueno, nuestra artista tan conocida a cargo de Pataclown? Bueno, de distintos artistas que apoyando, digamos, una causa también generan empatía, a través de las redes comunitarias. También es importante hacer actividades, a veces hacer webinars o hacer conversatorios con la población simplemente para tratar de acercar a las partes. Muchas de las personas que tienen visiones negativas sobre los refugiados, inmigrantes venezolanos, es que no han tenido contacto directo, porque son lo que todos sabemos o lo que muchos de ustedes saben, son personas como cualquiera de nosotros que se han visto en una situación dramática con la necesidad de salir, no porque quieran, sino porque no tienen otras posibilidades. La enorme mayoría son personas de trabajo, son personas de bien, son personas solidarias. Entonces hacer actividades a veces, bueno, en este momento se han visto más limitadas como actividades de socialización, de contacto. En este momento estamos con este problema de la pandemia que limite ese tipo de actividades, pero esperemos que poco a poco se vayan a ir liberando y poder realizar otras actividades más, y de nuevo también a disposición de nuestro lado para poder apoyar algunas actividades, y tenemos un equipo de información pública que también pueden ustedes tomar contacto y ver cómo podemos coordinar algunas actividades. Cambio. Buenos días. Mi consulta es ¿qué puede hacer un ciudadano venezolano si se contagió de COVID-19 y no cuenta con seguro? ¿Qué ayuda podría recibir? Gracias por las orientaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, un ciudadano venezolano, al igual que un peruano o de cualquier otra nacionalidad, tienen la misma posibilidad de llamar al 113 y tener la atención médica, sea que los vayan a ver o ir a los hospitales en caso de tener un problema de salud. No hay limitación hoy y se puede hacer sin perjuicio de la situación migratoria. Así que tienen el mismo acceso en caso de sospecha de COVID o diagnóstico de COVID para poder recibir la atención de parte del sistema de salud público en las mismas condiciones que tiene hoy
un ciudadano peruano. Así que eso creo es un enorme avance, es importante también divulgarlo, de que tienen ese derecho y esa posibilidad como cualquier persona. Cambio. Gracias, Federico. Del Centro de Información a Migrantes Venezolanos, otra consulta. En caso de que algún solicitante de refugio desee voluntariamente volver a su país, ¿existe la posibilidad de que se le exonere la multa que ha generado debido al exceso de permanencia por la falta de respuesta oportuna en cuanto a la decisión de su solicitud por parte de la Comisión Especial para los Refugiados? Gracias por la labor del ACNUR. Sí, gracias por la pregunta. Entiendo que en caso de renunciar a la solicitud de refugio, la autoridad migratoria le exime de la multa acumulada. Así es que en ese caso sí estarían eximidos, pero la verdad no. Eventualmente, si después nos pasas tu contacto a través de Gianmarco, lo terminamos de confirmar. Entiendo que esa es actualmente la situación en caso de que presente una solicitud de renuncia. Con la renuncia del sistema de asilo, la autoridad migratoria exime, digamos, del pago de esa multa. Y eso es una de las medidas que han adoptado algunas personas que estaban buscando salir con la intención de volver a Venezuela. Quizás solo para recalcar, ¿no? Dejar de tener en cuenta de que todavía las fronteras están cerradas y transmitir esa información también con mucha claridad. Uno entiende perfectamente los motivos y los argumentos de personas que están volviendo porque básicamente por cuestiones de supervivencia o han quedado o han sido desalojados, no tienen ya recursos. Entonces no hay ninguna crítica al respecto, pero simplemente tener muy presente de que hoy la frontera está cerrada para salir, la frontera también está cerrada en Ecuador y eso es un problema obviamente para el tránsito. En el caso de Colombia lo mismo Venezuela para el ingreso tiene limitantes para poder acceder. Actualmente pueden acceder 300 personas día por medio, que son números muy pequeños en relación a las personas que se acercan a la frontera. Entonces, tener muy presente esas limitaciones, lo mismo que los riesgos en la ruta, los riesgos de salud que involucran a las familias que piensan retornar y eventualmente también a la población local. Entonces, tener muy presente y ser claros también al transmitir la información de que tiene sus enormes dificultades, llegar en este momento todavía, Dios quiera la semana que viene, se van a abrir el transporte interregional, pero todavía no está abierto, entonces muchos van caminando, ha habido accidentes en la ruta, problemas, digamos, con robos, asaltos, etcétera. Entonces, tener muy en claro las dificultades que implica ese trayecto también cuando brindemos información. Cambio. Gracias. Una consulta de Miguel Ángel Risco. Como experto en políticas públicas, ¿cree usted que en Perú carecemos de una base legal y estratégica para encarar este nuevo contexto mundial de migrantes y refugiados? Aprovecho para saludar el esfuerzo de ACNUR de hacer abogacía ante la PCM, Relaciones Exteriores, Interior y otras entidades públicas. Gracias por su presentación. No, gracias a ti. Mira, no, yo creo que no se carece, no es un problema de carecer de políticas públicas o de instrumentos. Creo que hay importantes instrumentos. Por dar un ejemplo, dentro del gobierno está el grupo intersectorial de gestión migratoria. Es un espacio que reúne a la mayoría de los sectores de gobierno para atender la cuestión de migrantes y refugiados o refugiados y migrantes, y que es un mecanismo de coordinación interestatal muy importante para poder avanzar. A veces lo que se requieren son decisiones políticas, eventualmente podría ser importante de que más allá de que esté ese grupo de trabajo intersectorial, se pueda elevar también a un grupo de trabajo de alto nivel para poder adoptar medidas de política pública que implique, digamos, el aval del más alto nivel. Las autoridades están bastante conscientes de las situaciones y las limitaciones.
también, digamos, de lo que impacta en un año electoral, por supuesto. Yo creo que hay, a veces, las políticas no surgen de un día para otro, lamentablemente tienen a veces sus tiempos. En el caso del Perú, era un país que hasta hace 3 años atrás, básicamente se lo consideraba un país de emigración, un país donde las personas salían y su política pública en materia de movilidad de personas estaba orientada a sus connacionales en el exterior, no hacia la integración de flujos migratorios que llegasen, porque eso no era una realidad hasta hace poco tiempo. Entonces, tanto las autoridades como las organizaciones, las instituciones tienen o van adaptando sus mecanismos, lo mismo que las políticas públicas que deben ir adaptándose. Yo creo que hay todavía grandes desafíos. En lo personal creo que sería muy importante poder lograr efectivamente la universalización del sistema de salud, no solamente para la población peruana que no tenga un sistema de salud o un seguro de salud, sino también para la población, perdón, no solamente para la población peruana, sino también para todo extranjero, ya que el sistema de salud no espera, digamos, no pregunta situación migratoria. La salud impacta a todos por igual y las limitaciones para poder acceder es un problema para las personas, para las familias, pero también comunitario. Y es mucho más costoso, según muchos estudios, la atención de urgencia que la atención preventiva en materia de salud, por dar una idea. Del mismo modo, si uno toma en cuenta algunos de los estudios que habían surgido el año pasado, como fue el estudio del Banco Mundial o el estudio del BBVA, mostraban que la población refugiada e inmigrante venezolana, básicamente en términos fiscales era superavitaria, generaba más recursos para el fisco de los costos que tenía en materia de educación y de salud. Y esos recursos fiscales básicamente se accedía al Estado a través de lo que son los impuestos directos, como es el IGB, el Impuesto General de Ventas, en donde el consumo de la población venezolana daba más ingresos al país de los costos que tenían. Eso sin considerar lo que es el incremento del PBI, que si bien era muy, muy bajo, del 2018-2019 se calculaba que era básicamente casi el 0,1%, pero no deja de ser un incremento del PBI, pero si se tomaba el PBI potencial, esto es lo que en caso de que se utilizasen de una manera más eficiente los recursos, podría aumentar el PBI en el Perú, y esto es, por ejemplo, si de los, no sé, 23.000 ingenieros tuviesen sus titulaciones y pudiesen trabajar como ingenieros y lo pudiesen hacer en un marco formal, bueno, podría aumentar la competitividad, podría aumentar el trabajo empresarial, la productividad, y generar más recursos a nivel de desarrollo. Lo mismo en el tema de médicos o enfermeros o maestros, si pudiesen incluirse con documentación y con acceso a la revalidación de sus capacidades, eso aumentaría también el PBI potencial para el Perú. Así que hay todavía muchas cuestiones para trabajar en materia de política pública para poder hacer políticas inteligentes que permitan, por ejemplo, utilizar esos recursos humanos calificados o tan calificados en lugares o en zonas o en regiones donde incluso la misma mano de obra nacional peruana no quiere, o por cuestiones de comodidad o desarrollo, prefieren no ir, poder orientarlos o apoyarlos para que, en este caso, refugiados o migrantes que tienen esas capacidades y la intención de poder utilizarlas donde sea, puedan aplicarlas. Así que hay mucho trabajo por hacer. Creo que se trata de avanzar en decisiones de política pública. Me parece que del año pasado el gobierno ha ido avanzando en algunas de esas cuestiones. Y creo que también se requeriría de apoyo de la comunidad internacional, sobre todo en términos de recursos, para facilitar o implementar alguna de las iniciativas que desde el gobierno también tienen previstas ver de implementar. Cambio. Luzmira de Consorcio Católicos pregunta, ¿cómo integrar a los migrantes refugiados dentro de los proyectos regionales en los municipios, ya que están fuera de todo apoyo solidario? Muchas bendiciones. Muchas gracias. Y la verdad es sí, es un trabajo que requiere mucho apoyo. En general estamos trabajando mucho más a nivel de gobierno nacional,
un poco en gobiernos regionales y tenemos que avanzar más en gobiernos locales, como los municipios. Estamos trabajando, o estábamos trabajando, pero un poco suspendido actualmente por la pandemia, en un proyecto de ciudades incluyentes, en principio para avanzar con la Municipalidad de Lima y los distintos distritos, o algunos de los distintos distritos, para fortalecer el trabajo, el desarrollo en materia de integración de los gobiernos locales, empezando aquí por Lima, con la idea de eventualmente poder llevarlo luego a otros gobiernos locales en otras regiones. En nuestro caso tenemos contacto con gobiernos locales en varios lugares, en Tacna, en donde tenemos sobre todo oficinas, y con muchos de ellos vamos articulando, por ejemplo, con la Gerencia de la Mujer, aquí en Lima, venimos trabajando en atención a mujeres víctimas de violencia, o en caso de niñez, también con el gobierno local, lo estamos haciendo, pero hay mucho trabajo por hacer. Como todos sabemos también, hay muchos gobiernos locales, tienen dificultades económicas y también cambios de gestión. Han tenido gobiernos, muchos son relativamente nuevos, y entonces estaban fortaleciendo sus cuadros técnicos y iniciando, como normalmente es habitual, por la aprobación local de sus municipios, nacionales, y estamos tratando de hacer abogacía para que incluyan en sus programaciones o en sus planes también a la población de refugiados e inmigrantes. Cambio. Una consulta de Jessica Terrones. Buenos días, señor Federico. Gracias por su exposición. En caso de que una persona tenga carta de refugio vencida y desee viajar a Colombia para apoyar a un familiar en estado grave de salud por el plazo de 2 meses y luego regresar al país, ¿qué trámites tendría que realizar para no tener ningún problema a su retorno? ¿Esto es posible? Gracias por la orientación que nos pueda dar. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Primero, 2 cuestiones. No están abiertas las fronteras, con lo cual no puede salir regularmente, salvo que pudiese acceder a un vuelo humanitario, porque no están abiertas las fronteras, así que poder trasladarse hoy no es razonable. Las credenciales o los carnet de refugiados se extendieron hasta fin de año, hasta el 30 de diciembre. Renato, corregime si estoy equivocado. Y actualmente también hay posibilidades de hacer renovación vía online. Y para salir y poder regresar en la condición de solicitante de refugio, se requiere solicitar la autorización de la Comisión Especial de Refugiados y poder demostrar, digamos, la necesidad de ese viaje, toda vez que un solicitante de refugio justamente solicita protección internacional y se encuentra fuera de su país por tener ciertos temores fundados de persecución o por la situación de violencia que viven en su país. Entonces hay que justificarlo para poder tener la autorización de parte de la Comisión Especial de Refugiados. Pero nuevamente, para recordar de que las fronteras están cerradas, con lo cual la salida regular hoy no es factible, y aquellos que salen deberían hacerlo a través de algún transporte humanitario, algo que no es muy sencillo en la actualidad. Cambio. Gracias. Tenemos una consulta de Yolanda, por favor, desde la Movilidad Humana de Chiclayo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, señor Agusti. Su presentación de la realidad. Nos hemos visto reflejados de esa presentación sobre la situación que los migrantes acá en Lambayeque tienen. Aproximadamente unas 15,000 personas, 2,500 familias estarían acá en Lambayeque, y es la iglesia y las iglesias, digamos, las que han dado una respuesta directa y que han promovido la solidaridad de la sociedad civil. En realidad, podría decir que son casi las únicas que han estado al frente en todo este tiempo. Y en ese sentido, yo quiero valorar mucho el trabajo que vienen haciendo instituciones como en este momento acá, Cáritas, Aldeas Infantiles, Save the Children. No sé si está dentro de su
asociación que están dentro de los que apoyan, pero en Lambayeque ha sido Save the Children una de las instituciones que ha apoyado muy fuertemente a los migrantes, Cruz Roja, pero me ha parecido, no sé si ustedes lo tienen como criterio importante, porque todas ellas han coordinado con la Comisión de Movilidad Humana, que es un espacio que articula sacerdotes, religiosas, laicos, movimientos, que estamos haciendo un trabajo organizado en 12 distritos acá y la población migrante está organizada y allí la población migrante está siendo sujeto activo de su propio problema, diríamos, porque están participando de las iniciativas para el tema de salud, de alimentación, especialmente con los comedores. Hay un criterio, es en qué medida todas estas instituciones, como las que han venido haciendo, promueven la articulación entre ellas, como usted lo ha señalado, que permite no la duplicidad, pero sí el apoyo y que también podamos llegar a más lugares. Y por otro lado, hay espacios que no están siendo financiados de ninguna forma y que es a través de un voluntariado, es a través del trabajo directo que hacemos, que se vienen dando, ¿no? Yo creo que sería bueno hacer un mapeo de todos estos espacios que vienen dando respuestas a los migrantes y que tal vez no tienen un apoyo más directo, pero que sí están siendo muy efectivos para esta respuesta a los migrantes. Y en este momento, la prioridad, yo quisiera también reforzar su apuesta, la prioridad en alimentos, pero también en salud. Los casos de emergencias que tenemos que atender son increíbles si no tuviéramos un equipo organizado. Y aquí contamos con un aliado importante que es la Defensoría del Pueblo. En este momento, en todos los lugares, la Defensoría está restableciendo el derecho de la atención a los migrantes en las situaciones de emergencias en todos los lugares, ¿no? Y por este lado, tal vez yo termino ahí señalando, ¿no?, de la importancia de identificar estas experiencias y que puedan tener el apoyo. Yo quisiera señalar, además de la alimentación, de la salud, ahorita el alquiler, porque muchos están siendo desalojados y hemos tenido que intervenir como Comisión de Movilidad Humana para detener a las personas y ofrecer en un tiempo determinado que podamos conseguir apoyos para ellos, ¿no? Y estamos viendo maneras de conseguir ese apoyo. El tema de los albergues en Lambayeque sí necesitaríamos un apoyo para poder implementar albergues para las familias que están en las calles y que no las podemos atender. El Poder Judicial nos remite, por ejemplo, el día de ayer, una mujer ha podido salir en libertad, pero para acogerse a su prisión preventiva que en este momento tiene, pero tenía que tener un lugar para poder tener esta oportunidad de salir de la cárcel porque va a dar a luz en los próximos días. Hemos buscado y no hemos podido encontrar, yo creo que allí, y el tener también lugares para los niños, de atención para los niños. Entonces, creo que serían algunas de las prioridades en la inversión que podrían tomar en cuenta en el tema de los albergues, el tema de los albergues, los sitios para cuidado de los niños y dedicación de personas que se dedican al trámite ahorita para el trámite de los documentos de los migrantes. Disculpen lo largo, pero queríamos decir que desde la Iglesia estamos necesitando mucho apoyo. Yo sé que en todos los lugares, muchas de las comisiones de movilidad humana hacemos un trabajo voluntario y nos gustaría más apoyo en ese sentido, ¿no? Muchísimas gracias por Yolanda, por sus palabras y bueno, de mi lado suscribo todo lo que usted dice. Es un extraordinario trabajo que hacen las comunidades religiosas en general. Yo creo que es el trabajo más importante que se ha hecho aquí en Perú y creo que es un ejemplo para toda la región. Y desde el CIREMI, una de las actividades un poco este año tenían que ver un poco con esto que usted mencionaba, de poder mapear todas esas actividades que se vienen haciendo en distintos lugares. Efectivamente, nosotros trabajamos
apoyamos, financiamos a algunas de las agencias que usted menciona, como Aldeas Infantiles, la Cruz Roja, la misma Defensoría del Pueblo. Financiamos a parte de su staff específicamente para que trabajen en el área de refugiados y migrantes, y sin duda son de un enorme valor para poder abrir espacios para la atención de personas que necesitan ser atendidas por materia de salud, y sin duda el tema de salud sigue siendo un tema súper complejo, muy costoso. La falta de acceso a documentación y por lo tanto un SIS es un problema. Lo que hemos ido logrando, algunas cuestiones que íbamos, perdón, y Save the Children no es una organización socia nuestra, pero sí articulamos con ellos muchas veces y son parte de la plataforma esta general del grupo de trabajo de refugiados y migrantes, y hacen un excelente trabajo también. En el caso también en materia de salud, lo que hemos ido avanzando, y eso es algo también para que lo tengan presente y trabajar incluso con la Defensoría, de abrir y apoyar al servicio migratorio ellos tienen la oficina de vulnerabilidad e integración, y para casos graves de salud hemos logrado en tiempo bastante récord, en muchos casos, que puedan obtener una residencia humanitaria por vulnerabilidad, y a través de esa tener el carnet de extranjería y acceso al SIS. Así que ahí hay una ruta que es importante y es importante utilizar. En el mismo caso, en algunos casos de solicitantes de refugio que estaban en tramitación, se ha logrado ante situaciones críticas de salud poder priorizar y resolver, y en base a eso también que puedan obtener documentación y luego de la documentación entonces poder acceder al SIS. No siempre es posible porque sabemos que en muchos casos se tratan de emergencias y la emergencia a veces no espera, pero no deja de ser una alternativa porque también los costos de la atención de salud son elevadísimos. En algunos casos hemos apoyado económicamente operaciones y costos de salud, en muchas otras a través de la Cruz Roja con la que trabajamos, seguramente ustedes lo hagan también, tomar contacto con las trabajadoras sociales en los hospitales para poder por lo menos reducir el costo de esas atenciones, y en base a eso poder llegar a números un poco más razonables, pero también, como bien decías, el tema del trabajo comunitario y el involucramiento de la población refugiada e inmigrante. De eso se trata, de que ellos son los mejores y los principales actores de sus propias, de encontrar soluciones, así que es muy, pero muy importante poder trabajar con la comunidad de refugiados e inmigrantes, poder lograr, digamos, algunos apoyos solidarios entre ellos. Claro, en el marco de una pandemia se ha hecho mucho más difícil estas interacciones por los menores ingresos, menores recursos, pero sin duda es algo que nosotros propiciamos y hacemos reuniones con los solicitantes solicitantes de refugio, migrantes, refugiados, etcétera, venezolanos y otras nacionalidades, con la idea de poder escuchar de su propia boca cuáles son las necesidades, cuáles consideran que pueden ser parte de las soluciones, y en base a eso planificar actividades. Así que comparto lo que ha dicho y la forma de trabajo, y nuevamente no dejo más que felicitar en general a las organizaciones de fe que han sido el principal motor de la respuesta, y sobre todo una solidaridad extraordinaria que ha tenido el pueblo peruano, pero que se ha canalizado en general a través de la respuesta de las iglesias. Así que de mi lado, Yolanda, suscribo lo que ha dicho y bueno, aprovecho de felicitarlas también por el trabajo que realizan, y desde ya que en algunas cuestiones que podamos apoyar, sea a través de alguno de nuestros socios como Aldeas, Cruz Roja o la Defensoría, o en forma directa también, siéntanse a gusto en contactarnos. Lo que, la verdad, para ser muy franco, no hay magia, no podemos estar en todos lados y tenemos recursos limitados, entonces nos gustaría llegar a más y más personas, pero no siempre tenemos la capacidad de hacerlo, pero a veces no lo hacemos nosotros y no lo podemos lograr hacer a través de alguna otra organización que tenga esas capacidades o esos recursos y que nosotros conocemos. Así que también a disposición para ponernos en contacto y articular actividades. Gracias. Gracias. Sí, buenos días. ¿Alguien más que desee intervenir o hacer algún tipo de comentario para el expositor?
señor Daniel. Mi comentario, me gustaría simplemente felicitar a Federico Augusti por esta presentación tan excelente. Nos ha dado una información valiosísima, nos ha puesto al día en todo. Es como un pequeño milagro. Yo lo veo como un pequeño milagro que el Perú tiene 482,571 solicitantes de condición de refugiado y que tenemos el ACNUR coordinando con tantas instituciones, algo que es como un milagro del pueblo peruano, pero con la ayuda de ACNUR y tantas otras y la iglesia. Es realmente creo que podemos decir gracias a Dios, gracias a ACNUR, gracias Federico, porque es maravilloso que esta cantidad de personas puede estar recibiendo atenciones siempre, nunca alcanzaremos a todas las necesidades, pero estás haciendo una labor maravillosa. Muchas gracias por parte de todos nosotros y estamos felices de poder estar coordinando con ACNUR. Gracias, Federico. Al contrario, monseñor, de nuestra parte es un placer, como se lo he dicho en varias ocasiones, el poder trabajar con ustedes y sigo insistiendo a costa de quedar un poco reiterativo de que la Iglesia ha tenido un rol absolutamente preponderante, la Iglesia ha sido quien más ha movilizado a la solidaridad y la respuesta de los feligreses. Y queremos seguir apostando en trabajar en forma conjunta, porque lo que tenemos claro es que no hay ninguna organización por sí sola que pueda responder a semejante crisis humanitaria como la que estamos viviendo. De lo que se trata es de coordinarnos, de lo que se trata es de articular respuestas, involucrar a todos, al gobierno, a la sociedad civil, a las comunidades religiosas, a las organizaciones internacionales, a países donantes, al ciudadano individual. La verdad que estamos de vuelta en una situación absolutamente inaudita. Esto no era ni siquiera previsible hace tan solo 3 años atrás. Entonces, el impacto es gigantesco, las dificultades son enormes, los desafíos son también absolutamente extraordinarios, y creo que entre todos podemos dar una mejor respuesta. Nunca una respuesta perfecta, pero una respuesta humana, una respuesta solidaria, una respuesta posible, y la posibilidad de poder visibilizar el trabajo, como planteaba Yolanda, también de poder mapear todo el trabajo que ha hecho la Iglesia en cada uno de los lugares, porque algunas tenemos la posibilidad de verlos, pero hay infinidad de parroquias y comedores que están trabajando día a día, que a veces no llegamos a ver y que a veces tenemos la suerte de encontrarnos en el camino y emocionarnos realmente del trabajo que hacen. El poder lograr registrarlo es clave y es importante para que este esfuerzo y este pequeño milagro que dice Monseñor Daniel es algo que podamos mostrar también a nuestros propios connacionales aquí en el Perú, pero también al mundo, porque de vuelta, hoy Perú tiene números que aparecen a nivel global. No es un país más, quiero decir, es un país que ha asumido y abierto sus puertas de manera muy solidaria. Y claro que podemos encontrar un montón de dificultades y un montón de cuestiones que corregir, pero también hay que poner la vista en lo mucho que se ha hecho, y eso hay que mostrarlo. Y digo, a veces mostrarlo también con una cuestión porque también requerimos más apoyo. El Perú requiere también apoyo de afuera, y hace falta mostrar este trabajo que se hace para que tomen en cuenta al Perú por el enorme esfuerzo que viene haciendo. Así que de mi lado, al contrario, es agradecer a todos ustedes, agradecerle a usted, Monseñor, por siempre el apoyo, el trabajo que hacen incansable aquí o allá en el norte, y que sin duda en muchos casos cambia la vida de muchas personas.
a veces no las vemos, pero sabemos que cambia la vida de muchas personas. Y eso comparto con usted, es un poco un pequeño milagro. Gracias. Gracias por tus palabras, Federico. Gracias. Sí, bueno, por acá Cristian Iroquín del Centro de Información y Orientación al Migrante Venezolano. Conjuntamente trabajamos con la Pastoral de Movilidad Humana, con el padre Nivaldo y Gianmarco, solo para indicarles que nosotros también nos hemos adecuado a esta nueva manera y esta nueva plataforma de trabajo, ¿no? Y quería indicarles y comentarles de que nosotros seguimos realizando el acompañamiento a los solicitantes de refugio para que ellos puedan tener acceso a sus solicitudes, ¿no? De igual manera, pues, por acá abajo le vamos a colocarlo en nuestros correos para que si tienen alguna persona o un conocido que desee solicitar refugio, pues se comunique con nosotros y nosotros o sea, le podemos ayudar con su solicitud. Muy bien. Bueno, de mi lado, Cristian, Gianmarco, Nivaldo y por supuesto Monseñor, muchas gracias por la invitación a este conversatorio y de vuelta a disposición, desde ACNUR estamos siempre a disposición para ver cómo trabajar en forma conjunta. Bueno, ahí les hemos puesto el mail, vi que Renato también puso los teléfonos, el Centro de Información también tiene nuestros datos y siempre dispuestos a ver cómo podemos interactuar. De vuelta, sin generar ninguna expectativa que no podemos cumplir. En muchas cosas se trata de ver de cómo coordinar o cómo intercambiar experiencias. En algunos casos, posiblemente ver cómo generar iniciativas nuevas. En algunos otros, ver cómo podemos apoyar. Desde nuestro lado o desde nuestros socios, como recién hablábamos de Aldeas Infantiles SOS, que está ahí en Chiclayo y en otros lugares, o Cruz Roja o Cáritas o Encuentros o Jayas, o con todos ellos trabajamos de manera permanente e inconstante, así que simplemente reiterarles nuestra disposición de ver cómo podemos apoyarnos entre todos para mejorar nuestra respuesta. Y nuevamente agradecerles también por el espacio y la invitación. Gracias. Gracias, Federico, por la intervención. En esta sesión agradecemos mucho tu tiempo. También agradecerle a Renato por todas las coordinaciones y el apoyo para el éxito de esta sesión. Agradecemos a todas las personas que se han conectado de diversos lugares del Perú, tanto la selva, el norte, el centro, y no solamente el Perú, también fuera del país, a todas las organizaciones de refugiados y migrantes que se han conectado, a los investigadores también de fuera, así como miembros también de otras iglesias y otras religiones que están presentes, asesores o investigadores de diversos institutos que se han reunido el día de hoy. Simplemente para dar una indicación final antes de que Monseñor pueda cerrar la sesión, indicarles que nuestra sesión final es el 16 de julio, la próxima semana, y tenemos con el tema de crisis sanitaria en medio de la pandemia del COVID-19, atención e inclusión a migrantes y refugiados. Esta sesión va a estar a cargo de la organización Ángeles de la Salud, que está formada por médicos venezolanos residentes en Perú. También indicarles que en el chat acabo de poner el enlace para donde pueden entrar a nuestro sitio web y visualizar las sesiones, las 4 sesiones anteriores, y también pueden descargar los materiales y los videos. También, con la autorización del señor Federico Busti, podemos compartirle a los asistentes la presentación que el día de hoy nos ha compartido. Claro que sí. Monseñor Daniel.
Creo que Monseñor se ha desconectado por el momento. En todo caso, en nombre de Monseñor Daniel Turley, obispo responsable de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Peruana, del Padre Aníbaldo, que es el director de la sección, agradecemos a... No se escucha. Te he perdido. No se escucha. En esta sesión. Bueno, Gianmarco, de mi lado, muchísimas gracias a todos nuevamente y un placer haber estado aquí con ustedes. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Gracias a todos. Adiós, Yolanda. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias a todos, gracias. Todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos también. Gracias, hermana Mercedes. Muchas gracias. Naya Marcos, gracias a ti.